Saludos a todos y bienvenidos una vez más a Nuestra Experiencia Atea, el programa que se dedica a promover el ateísmo positivo y a denunciar los males de la religión. La semana pasada en The Atheist Experience hubo un personaje muy interesante que llamó al principio. Lamentablemente yo me encontraba a mitad de la revisión de lo que había sido el episodio de Non-Prophets, por lo tanto solamente llegué a ver parte de ello, pero pude ver que esta persona pertenecía a un país de habla hispana y él tuvo una conversación con Matthew Lahanty, la cual lamentablemente no alcancé a ver, pero creo que es mejor así porque así puedo venir con un punto de vista fresco a conversar con él y lo he invitado hoy especialmente. Él es el señor Alexander. ¿Cómo estás, Alexander? Muy bien y muchas gracias. Bien, Alexander. Lo primero que me gustaría preguntarte es saber específicamente por qué llamaste a This Experience, o más que por qué llamaste ahí, que presentes los argumentos que querías presentar ahí y obviamente si los podemos discutir ambos para que puedas tener en un idioma español que va a ser, espero, mucho más cómodo para ti, esta conversación que creo no fuiste capaz de tener por completo en This Experience. Sí, muchas gracias efectivamente. Bueno, para dar más contexto, yo me llamo Alexander, soy de Chile, tengo 20 años y soy hombre. Lo digo porque muchas personas en el video que subieron pensaron que yo era mujer, supongo que por mi voz. Y la conversación efectivamente fue el domingo, el capítulo del domingo 1 de agosto del presente año en The Aces Experience, o sea, hace una semana. Y los argumentos que presenté fueron, en primer lugar, una revisión súper amplia o súper ambigua de lo que es el argumento cosmológico Galam. Y luego hablamos del efecto perspectiva, que es un cambio o un desplazamiento cognitivo en los astronautas, un fenómeno psicológico en los astronautas, que sucede cuando una persona desde el espacio puede ver la Tierra, el planeta Tierra desde el espacio, y como dije, genera un desplazamiento cognitivo y ese fenómeno yo lo usé como argumento del supernatural, lo cual Matt Dillahunty hizo una crítica muy acertada en mi opinión. Quizá por la barrera del idioma no pude presentar muy bien exactamente a qué me refería cuando decía que tal fenómeno de algún modo podía usarse como evidencia para los fenómenos supernaturales, pero supongo que obviamente en este espacio voy a tener la oportunidad de hacerlo. Y estuve como unos 12 minutos en el programa, luego se cortó y creo que no hizo un muy buen trabajo, pero una vez más yo creo que por la barrera del idioma fue uno de los obstáculos en los que no me pude desenvolver bastante bien en el programa. Y Perfecto. la razón por la cual llamé es simplemente porque yo quería dar mi perspectiva. Yo noté por la reacción de Matt que probablemente él nunca había encontrado ese argumento. Muchas personas en los comentarios dijeron que era algo así como el argumento de look at the trees, mira los árboles, que básicamente señala la experiencia mundana de alguna forma, disculpa, como evidencia de Dios, que también puede ser una variación del argumento de incredulidad. O sea, básicamente yo no puedo comprender cómo tal llegó a ser, por lo tanto Dios. Entonces muchas personas creo que malinterpretaron a que yo iba con el argumento. Perfecto. Entonces, has mencionado dos argumentos distintos. ¿Cuál te gustaría ver ahora y que discutamos por qué tú consideras que debería ser tomado en cuenta? Y bueno, porque yo si es que lo encuentro convincente o no. Ya, yo creo que deberíamos partir, disculpa por mi tos, estoy un poco resfriado. Yo creo Ningún que problema. deberíamos partir por, tal como comencé en el programa, en mi participación con el argumento Calam, deberíamos comenzar acá con el argumento Calam. Perfecto. Te mencioné que ya he hablado antes del argumento Calam, sin embargo, si revisaste el video, me puedes decir qué te parece al respecto. Si no, puedes comenzar tú dándome tu explicación y yo te doy la respuesta de lo que creo respecto a dicho argumento. Sí, lamentablemente no tuve tiempo de ver el video, te pido disculpas por eso. Ningún problema, no Prometo te que lo voy a ver preocupes. en el futuro, en el futuro cercano, yo lo voy a ver el video. Creo que es Y mejor así, así estamos ambos frescos de ideas y podemos discutir esto ya que tú y yo no pude ver tu argumento completo y tú no has visto el argumento que yo tengo al respecto, tu creo que podemos empezar. contraargumento, claro, tu contraargumento, no lo he visto yo tampoco. Exacto, Bueno, como tú perfecto. sabrás, la declaración más simple del argumento Kalam, la moderna, en la filosofía contemporánea es, la premisa número uno es todo lo que comienza a existir necesita una causa, y la premisa número dos es el universo comenzó a existir,
y la conclusión que se desprende de esas dos premisas es que el universo tuvo una causa. Ok, Y acá tenemos muchos, dime, muchos problemas, porque en primer lugar tenemos que ver si efectivamente todo lo que comenzó a existir tuvo o no tuvo una causa. Y exacto. siempre existe este salto de que las personas intentan llegar de aquí a que hubo necesariamente un creador y que este creador va a ser necesariamente el dios de las personas. ¿Tú cómo defines comienzo? Ya que la primera premisa es que todo comienzo, todo lo que sabemos que comenzó a existir tuvo un comienzo. No, perdón. La Mm, premisa es que todo lo que existe tiene un Todo comienzo. lo que comienza a existir requiere una causa. Perfecto. ¿Y cómo sabemos que todo comienza a existir? O sea, respecto a que todo comienza a existir requiere una causa, efectivamente yo creo que eso es la premisa del argumento que más fácilmente puede atacar en mi opinión. Como tú sabrás, estas dos premisas se pueden atacar individualmente porque al ser un silogismo, si tú afirmas ambas premisas no puedes negar la conclusión. Tal como lo hizo Matthias Huntley, que él, en lugar de atacar alguna de las premisas o atacar la conclusión, simplemente dijo que el argumento no era lo suficiente como para concluir que existiera Dios. Pero creo que lo que Exacto. estás haciendo tú en este momento, lo que estás haciendo es atacar la primera premisa, que todo lo que comienza a existir debe tener una causa. Así es. De hecho, yo tengo problema con todas las premisas del Calam. Por eso te había dicho que vieras eso en todo caso, pero si O sea, no... son dos premisas y una Ujú. conclusión. Perdón, sí, me Eh, refiero a eso, las dos premisas y la conclusión. Porque, por ejemplo, si tomamos una silla, ¿cuándo comienza Ujú. a existir la silla? ¿Cuando la armamos? ¿Cuando tenemos las patas de la silla? ¿Cuando la clavamos? ¿Cuando todavía es madera? ¿Cuando todavía es un árbol? ¿Qué vamos a definir como comenzar a existir? O sea, yo creo que deberíamos comenzar con definir lo que es una silla en sí. Mi definición o la definición que yo ofrecería para silla sería un objeto inicialmente creado o inicialmente dado o un nuevo propósito para que un humano se siente en ella. Obviamente los componentes específicos de la silla, que son los, por ejemplo, si está haciendo una silla de hierro o de metal, los átomos de ese metal comenzaron en el Big Bang hace 13,5 mil millones de años, Así pero es. lo que fenomenológicamente nosotros percibimos como silla solamente comienza a existir una vez que ya está terminada. Entonces tenemos que primero darle una identidad para definir que dicha identidad es el comienzo del objeto. Claro, una identidad, una percepción fenomenológica. Podría yo estar equivocándome si esa es la opinión de la filosofía contemporánea respecto a los términos de la primera premisa de Calam, pero esa es mi opinión, es lo que yo ofrecería como una definición. Perfecto, entonces, como ves, ahí tengo un gran problema, ya que la silla solamente se convierte en silla una vez que le doy la definición de silla, pero antes era distintas partes que se iban a convertir en una silla, y Ujú. vamos a tener que llegar al punto de cuando esas partes se convirtieron en partes para la silla, y vamos a terminar en una regresión infinita, que es, creo, lo que intenta combatir el Calam, ¿cierto? Exacto. Adicionalmente, lamentablemente del universo tampoco sabemos si es que realmente comenzó a existir o no. Según sabemos, el universo podría perfectamente ser infinito y estarse expandiendo y luego contrayendo y luego expandiendo nuevamente por la eternidad. Claro, o sea, yo estaría de acuerdo que respecto a la mecánica clásica, a la mecánica newtoniana y las observaciones que se desprenden, las observaciones del universo que se desprenden de ese marco de trabajo, eh, es perfectamente plausible un universo infinito en el pasado, pero desde la cosmología, es decir, el estudio del universo como un todo, desde los años 50, disculpa, Ningún nosotros hemos problema. podido observar lo que se conoce como la radiación de fondo de microondas, que es la luz más antigua del universo, que se extrapola a 13,5 mil millones de años, como había mencionado anteriormente. Y dado por la segunda ley de la termodinámica, o sea, la entropía, nosotros sabríamos que no tendríamos un universo con energía usable si el universo fuera infinito, dado que hace un tiempo infinito atrás la energía disponible ya se hubiera consumido. Pero la segunda ley de la termodinámica no se refiere necesariamente a elementos cerrados. Claro, pero
Yo me refiero más a lo de la entropía, es decir, dame un segundo, tuve un problema acá. Ningún problema. Ya, te pido disculpas, había tenido un problema porque estoy viviendo en un departamento. Ya estábamos hablando de la entropía, ¿cierto? Así es. Es cierto que solamente se refiere a sistemas cerrados. Yo arguiría obviamente que el universo es un sistema cerrado básicamente por esa misma definición. Pero yo creo que si bien es plausible que el universo sea infinito, hasta donde llega la evidencia que nosotros tenemos de la cosmología de los años 50 en adelante, lo que podemos extrapolar más racionalmente, o sea, básicamente la hipótesis más fácil a la que podemos llegar es la de un universo finito según la información que nosotros tenemos. O sea, por lo que yo tengo entendido, nosotros solamente tenemos información de una vez que el Big Bang comienza a expandirse y no tenemos, porque ni siquiera sabemos si puede haber un antes del Big Bang, por lo tanto, esa energía que tú dices podría perfectamente venir de antes de que el Big Bang empezara a expandir nuestro universo. O sea, respecto a, si nosotros definimos el tiempo tal como lo hacía Einstein, como una dimensión más del universo, porque al ser una dimensión, distintos observadores pueden ver el paso del tiempo de forma distinta. O sea, si tú estás en un lugar distinto del universo, no sé cómo expresarlo, no sé si mis términos o mi vocabulario es lo suficientemente sofisticado para expresarlo con exactitud, pero lo que se refiere con que el tiempo sea una dimensión es que si tú estás en una parte del espacio, tú puedes experimentar el paso, por ejemplo, un año, y si estás en otra parte del espacio y según la deformación de esa dimensión del tiempo, tú podrías experimentar 2 años. Dos observadores distintos experimentan el tiempo de forma distinta. Y eso se refiere ¿Ya? al relativismo respecto al lugar en el cual te encuentras. Claro, exacto. Ujú. Entonces, dado que nosotros sabemos que el tiempo es una dimensión y dado que sabemos que las dimensiones, eh, o sea, el Big Bang viene de una singularidad, ¿cierto? Cuando hay una singularidad no hay extensión en el tiempo y tampoco hay extensión en el espacio. Entonces, yo no creo que respecto a la definición relativista del tiempo nosotros podemos decir que haya un antes del Big Bang. Exacto, esa es como la idea, perdón, la idea aceptada en general de que no podemos saber si es que efectivamente había un antes del Big Bang, ya que sabemos que apenas empieza a expandirse es que aparece el tiempo. ¿A qué te refieres con que no puede haber en todo caso una expansión en esos términos? Porque, insisto, solamente tenemos información desde, creo que la 0.5 millonésimas de segundos desde el Big Bang. Si, corrígeme si me equivoco, por favor, no me acuerdo en estos momentos. Pero no tenemos información Eso desde... correspondería precisamente a la radiación del fondo de microondas más antigua que nosotros tenemos disponible. Exacto, entonces, claro, efectivamente, ¿qué sucedió antes? Solamente podemos teorizarlo, pero no hay nada que nos vaya a indicar que esto fue o creado o que apareció de algún modo. Y, insisto, ¿cómo podemos? No necesariamente podemos decir que no puede ser reciclado de un universo anterior o que no es parte de un multiverso que vino acá y vino de antes o creó distintos universos. O sea, mira, depende a lo que tú quieras llegar con lo que tú me estás preguntando, porque hay una razón por la cual William Lane Craig, que es la persona que más intenta arguir a favor de este argumento, o es básicamente el exponente que más rápidamente se asocia con el argumento, él intenta siempre demostrar o intenta asumir que la válida es la teoría A del tiempo. La teoría A del tiempo es que solamente el presente es real y la teoría B del tiempo es que absolutamente todos los puntos del tiempo ocurren simultáneamente y lo único que cambia es el observador, ¿cierto? Pero lamentablemente no podemos corroborar eso tampoco. Claro, pero yo te lo menciono porque es básicamente a eso lo que se quiere llegar cuando se habla de antes del Big Bang o se habla en términos del tiempo respecto al Big Bang. O sea, si tú estás hablando de antes del Big Bang, para mí eso es inválido por lo que yo te mencioné. Y de hecho estoy de acuerdo contigo. A lo que quiero llegar es que lamentablemente el Kalam, Craig lo va a defender siempre porque es el trabajo de su vida y es en lo que se basa la fortuna que él tiene, así que nunca va a dejar de defenderlo. Pero sus Claro. argumentos han sido destrozados una y otra vez y tenemos que darnos cuenta de que el Kalam, lamentablemente desde su base ya empieza mal porque nada de lo que se asevera puede ser corroborado. Entonces,
Normalmente los apologistas lo que dicen es, ok, pero dame esta premisa para poder avanzar a la próxima, ok, ahora dame esta premisa para poder avanzar a la próxima. Y se llega avanzando y aún así llegan a un punto en que dicen, y por lo tanto hay un creador sin que las premisas anteriores hayan sido efectivamente probadas y sin que haya un link de, oh, por esta razón existe este dios, o incluso que ese dios sea el dios cristiano, que es el que normalmente las personas tratan de decir que es el dios efectivo en lugar de decir que fue, no lo sé, Odín asesinando a Ymir o algo así. O sea, mira, quiero ver si yo tengo esto claro. Ujú. En lugar de defender el Calam, quiero ver si yo lo puedo atacar con la misma lógica que tú lo haces. ¿Ya? Veamos, me interesa esto. Veamos. Respecto a la primera premisa, yo creo que el primer ataque que harías es que no podemos saber que todo lo que comienza a existir efectivamente tiene una causa. Quizá tú Exacto. probablemente podría arguir que podrían comenzar a existir cosas sin causa, como por ejemplo en la física cuántica, las transiciones cuánticas aparentemente no tienen causa. O Aparentemente. podrías decir que no hay una definición exacta de qué es comenzar a existir. Yo doy una definición fenomenológica, pero una definición fenomenológica es subjetiva, por Así lo es. cual tú podrías decir que está suplicando la pregunta o está haciendo una petición de principio eh, para obligar al interlocutor a admitir que todo comenzó a existir con el Big Bang y por lo tanto el Big Bang requiere una causa, lo cual sería una extrapolación falsa, una extrapolación errónea, por básicamente la falacia de composición, y que lo que se diga las partes de algo no quiere decir que se pueda decir del todo. Es decir, de que cosas distintas dentro del universo, cosas individuales dentro del universo tengan una causa, no quiere decir que el universo en sí tenga una causa, el universo podría ser un hecho bruto. Y Así probablemente es. tú atacarías la segunda premisa de que el universo comenzó a existir porque solamente tenemos una hipótesis funcional eh, por así decirlo, provisional de que el universo comenzó a existir hace 13.5 mil millones de años. Y además atacaría la conclusión porque estarías diciendo que la conclusión no implica que exista un Dios o no implica que se quede exactamente el Dios cristiano. Bueno, eso ¿Cierto? es para la segunda Estoy premisa. bien que todo eso son tus ataques al argumento Calam. Creo que lo está resumiendo bastante bien. Si hay otro, no me acuerdo en este instante, pero estás atacando los puntos más específicos y creo que más importantes por los cuales, en lo personal, no acepto el Calam en lo absoluto. Ya, a mí me parece muy válido. Me parece un poco contradictorio lo de atacarlo el, básicamente, si estás diciendo, si estás atacando que las cosas tengan un comienzo o que no se puede definir exactamente cuándo comienza a existir las cosas, porque todas las cosas están compuestas de otras cosas y no comienza a existir la materia, pero sí lo aceptas del universo, no sé si estoy de acuerdo, no sé si estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Y me da No, mucha curiosidad porque Matt Dillahuntley lo único que hizo fue atacar la conclusión efectivamente, pero él admitió que aceptaba ambas premisas y la conclusión. Y él ah, dijo que eh, incluso si se aceptaba el argumento Calam, él dijo que lo aceptaba, podría ser perfectamente el caso de que el universo haya sido creado, por así decirlo, por una máquina de crear universos, o que el universo sea parte de un multiverso. Y también es perfectamente razonable que el universo haya surgido como una transición cuántica en sí. sí, ¿Ya? en ese caso, creo que Matt está un poco aburrido de estar discutiendo siempre. Yo estoy recién comenzando, por eso tengo un poco más de energía. Y la verdad, no he dicho que la materia no se vaya a crear. Recuerda que dije que perfectamente nuestro universo puede ser reciclado de un universo anterior y puede que de ahí venga la materia. De hecho, Matt antes iba a un argumento hilarante que me encantaba, que es el de las hadas pedorras, que el universo fue creado por hadas que se tiran pedos y crean el universo, y esos pedos son los que originan toda la vida, toda la materia, porque están en el intestino de las hadas, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, Matt una y otra vez va a este asunto de que, aunque aceptes todas las premisas, aún así esto no te lleva a un dios. Yo estoy de acuerdo, pero además de eso tampoco acepto las premisas, porque las premisas las encuentro equivocadas en ese sentido. Eso suena muy parecido a una escena de un capítulo de Padre de Familia. Me dio un poco de risa que lo mencionara. Pero yo arguiría que incluso si existieran hadas pedorras que se tiran pedos y crean el universo, yo arguiría que las características principales de esas hadas pedorras perfectamente se alinean con la definición clásica del teísmo.
pero prefiero no ir, obviamente por la forma en que se presenta, obviamente es para causar risa más que ser un contraargumento serio, así que no voy a ir a esa dirección. Eh, Bueno, de hecho, sé que no Puta, me quieres ir perdí lo ahí. que... No te preocupes. Sí, La dime, razón por la dime, cual dime. asumo no quieres ir ahí es porque justamente, y sí, recuerdo el episodio de Padre de Familia, no puedo creer que lo había olvidado antes. Claro, Matt intenta decir eso, que cualquier idea ridícula que puedas decir de, y esto fue lo que creó el universo, cabe dentro del Kalam. Y esa es otra de las razones por la cual el Kalam tampoco puede ser utilizado para probar que existe un Dios o que ese Dios es necesariamente el Dios cristiano, ya que aunque fuese posible decir, ok, si hay un comienzo, si se necesita una causa, si hay una causa suprema, no puedes decir que esta causa suprema fue necesariamente el Dios cristiano, que es normalmente para lo que nosotros estamos acostumbrados que se utiliza el Kalam. Sí, yo creo que estás presentando muy bien las objeciones al argumento Calam. Creo que lo estás haciendo mucho más exhaustivamente de lo que lo hacen la mayoría de las personas que argumentan en contra del Calam. Y yo te mencionaba lo de Matt porque si hubiera tenido la oportunidad de desenvolverme más, lo que yo le hubiera dicho como respuesta a Matt es que si bien existen otras hipótesis que son compatibles con las observaciones que nosotros tenemos del universo, por ejemplo, Lawrence Krauss, que es un cosmólogo súper famoso, dice que lo que existe eternamente es un vacío cuántico subyacente en la cual surgen transiciones cuánticas, que tal como en el universo que nosotros conocemos, en nosotros vemos el vacío. Hay partículas virtuales que comienzan a existir y dejan de existir espontáneamente. Y él dice que incluso el universo entero podría ser una de esas espontáneas transiciones cuánticas. Y a mí me parece totalmente válido que esa sea una hipótesis plausible de cómo comenzó el universo, pero la razón por la cual yo pienso que el Kalam, si nosotros aceptamos ambas premisas y la conclusión que se desprende lleve al teísmo clásico, es porque creo que el teísmo clásico es la hipótesis compatible con ese argumento que menos presunciones conlleva, ¿ya? Aquí yo estoy haciendo una referencia a lo que se llama la navaja de Ockham, que tú la conoces, que básicamente que si una explicación tiene menos presunciones, es más probable que sea la correcta. Ok, Y no sé si alguna vez has escuchado, probablemente en el debate entre Sean Carroll y, no sé si estoy pronunciando bien el nombre, Sean Carroll y William Lane Craig, era que si nosotros aceptamos ya sea el multiverso o la explicación de Lawrence Krauss del origen del universo, que es que el universo es una transición cuántica, nosotros podríamos cortar desde raíz el salto epistémico entre la mente y la realidad externa y podríamos decir que es mucho más fácil de explicar una realidad compatible con nuestras observaciones en la cual solamente existe una mente y todo lo demás que existe son emanaciones de esa mente, eso es el solipsismo duro, es decir, que solamente tu mente existe y el resto no existe, ¿ya? ok, Y esto se puede, alto, alto, lo siento, estás saltando a dime. mucho. Podemos dejar el solipsismo para otro episodio porque eso es toda una teoría completa que se puede conversar y podría ser interesante, pero me gustó que mencionaste la navaja de Occam, porque, por favor, velo desde mi No, punto de pero vista. yo te puedo decir exactamente por qué te estoy mencionando el solipsismo, no me Ok, voy a demorar mucho. ok, adelante. La razón por la que te lo menciono es porque el solipsismo duro tiene una justificación cosmológica, es decir, que tiene una hipótesis, tú puedes generar una hipótesis de cómo eso llegó a ser, y es que perfectamente tal como el universo puede ser una transición cuántica, es perfectamente posible que una transición cuántica dé a comenzar un cerebro que esté solo en el vacío y al estar expuesto al vacío comenzaría a tener malfunciones y al tener malfunciones comenzaría a alucinar y al alucinar podría emanar una realidad frágil, por así decirlo, y eso es muchísimo más fácil de explicar que un universo entero, porque un universo completo es mucho más complejo que solamente un cerebro. Entonces, si Insisto, nosotros...
Sí, no. usamos la hipótesis de la transición cuántica para explicar el universo. La navaja de Ockham, nosotros cortamos el salto epistémico entre el solipsismo y la presunción de la realidad externa, y podríamos decir que no es el universo lo que creó una transición cuántica, sino solamente un cerebro que está Te voy a detener, experimentando una alucinación. Alexander. Alexander, lo siento, tengo que detenerte porque estás avanzando demasiado en una premisa que tendríamos que analizar por completo y que además, Ujú, fíjate, tú comenzaste con, si es que aceptamos, yo te digo de inmediato, no lo acepto. Y de ahí tenemos que volver todo el punto atrás hasta por qué no voy a aceptar esta teoría específica. Y antes de llegar a ujú, eso, me gusta mucho lo de la navaja de Occam y no voy a dejar soltar esto porque me diste algo muy interesante que quiero que analices conmigo. Después podemos ujú. volver a lo de la mente en el universo y por qué estoy en desacuerdo de ello y por qué no veo lo del solipsismo como algo factible, pero antes de esto, tú me dijiste que esta creación del teísmo clásico tiene es mucho más simple. Yo te pregunto, yo veo un universo caótico en el cual si yo por alguna razón lograse llegar al espacio voy a morir automáticamente. No hay oxígeno, no hay nada, hay planetas chocando entre ellos, hay agujeros absorbiendo estrellas, hay caos absoluto y total, muerte, destrucción, y solamente un pequeño granito que es el que llamamos nuestro hogar es donde nosotros podemos vivir. ¿Por qué tú crees que es mucho más factible? No, no voy a decir por qué tú crees. Te voy a preguntar, ¿tú crees que este universo completo fue creado por un sujeto que creó el universo, creó nuestro planeta, nos hizo nosotros y después creó todo el universo para que nosotros lo observemos? ¿Ese es el Dios en el que intentarás defender? ¿O O no ese es el sea, Dios? eh, Es para avanzar a eh, mi siguiente punto. ¿Es eso ese? es lo que, yo te quiero decir esto, eso es lo que yo creo, o sea, lo que tú dijiste es un resumen muy fiel a lo que yo creo, pero eso no es en absoluto lo que yo quiero defender No te con preocupes, no te al usar el preocupes. argumento Kalam. No es a eso lo que quiero llegar. ¿Ese es el Dios en el que tú crees? Esa es mi pregunta. Antes de seguir avanzando Sí, para... como lo Perfecto. describiste, sí. Perfecto, porque no quiero decir, tú crees en este Dios y luego malinterpretarte. Entonces, yo veo un universo caótico. Para mí sería mucho más lógico creer que esta hada que tiene todos los materiales y toda la materia dentro de su intestino, simplemente se arrojó este pedo gigante y arrojó toda la materia y luego la materia empezó a funcionar como sabemos que funciona, la gravedad hizo su trabajo, se crearon las estrellas, los planetas alrededor. ¿Por qué? Porque si llego a creer en el otro Dios, en el deísmo clásico, en el que cree el sujeto que aparece en las misas cada vez que prendo la televisión los fines de semana, tengo que creer que este Dios creó este universo entero caótico y luego le empezó a hablar a ciertas personas, dio algunas instrucciones, empezó a intervenir en la vida de los demás y luego desapareció para siempre. Para mí es mucho más fácil creer que estas hadas pedorras se arrojaron este pedo gigante, increíblemente poderoso que creó el universo y luego se fueron. Y nosotros simplemente nos imaginamos a estas otras deidades. Por eso, para mí, por eso me gusta tanto lo de la navaja de A Ockham. mí me parece una conclusión, mira, si obviamente lo del pedo yo lo mediría porque sería ilógico decir que un ser supernatural requiere intestino del todo, Puede pero ser, quizás es sea una cual forma en sea que la hipótesis, utilizamos para describir lo que sea cual pasó. sea la forma que... Ujú. Disculpa, dime. No, no, iba a decir eso. Sea cual sea la forma que utilizó, nosotros le decimos un pedo gigante porque no sabemos qué fue. Quizás fue una explosión o quizás, no lo sé, fue una espinilla que tenía toda la materia y este es un dios que crea multiversos. No lo sabemos. Pero para mí esa especie de deidad distinta que no es el mismo dios al que todos adoran, es mucho más simple y más factible que una deidad que sí crea un universo infinitamente caótico y gigantesco que no podemos explorar y que luego se enfoca solamente entre nosotros y nos convierte a nosotros en su especie favorita de todo el universo infinito que conocemos. O sea, básicamente lo que tú estás diciendo es que si aplicas la navaja de Ockham contra mí, tú podrías decir que un universo creado accidental o de forma sin preocupación, así como de forma incidental, Ajá, calzaría más con las observaciones que tenemos que un universo creado volicionalmente y con una intención específica para los seres humanos. exacto. Un Yo creo, universo. yo estoy 100% de acuerdo contigo de que el argumento Galán no lleva a eso. A un Dios que creó el universo accidentalmente o que si lo creó volicionalmente no tiene mayor preocupación en eso. Yo creo que a eso no lleva al Calam. Estoy de acuerdo contigo. Yo Perfecto. agregaría muchísimas más razones para creer que el Dios que creó el universo se preocupa por nosotros
y a eso era lo que yo estaba yendo con el argumento del efecto de perspectiva. Alexander, llevamos media hora conversando, me encantó tener esta conversación contigo, me gustaría volver a tenerte en el programa, me gustaría volver a entrevistarte porque está muy interesante todos los temas que tienes. Me gustaría que este sea el primer capítulo de nuestras futuras conversaciones donde hablamos solamente del Kalam. Entonces me gustaría cerrar con el Kalam y si entiendes por qué para mí no es efectivo el Kalam, ¿por qué no lo veo como algo que va a llevar, bueno, como tú aceptaste, que no necesariamente nos va a llevar a un Dios creador, y por qué lo rechazo de inmediato? Me gustaría ver si se entiende eso y si te gustaría dar algún pensamiento final al respecto, y luego la próxima semana podemos realizar otra llamada y podemos seguir conversando de este mismo tema, si te parece bien. Sí, me parece bien. Creo que no. Esta conversación fue totalmente espontánea, entonces no tuve mucho tiempo para prepararme. Así que te pido disculpas por las veces en las que titubeé o no hablé claro o fluido. A todo lo contrario, de hecho me gusta mucho que sea espontáneo, yo tampoco me preparé, tengo que admitir que ese día estuve muy ocupado, así que vi solamente parte de la conversación, te vi ahí, escribí en el chat que me hubiese gustado hablar contigo, después pensé en revisar el episodio de nuevo, pero sentí que eso iba a hacer trampa, así que prefiero esto, que sea espontáneo, yo no traigo nada preparado, que tú no traigas nada preparado, y que tengamos una conversación real de un ateo a un teísta. Y me gustan mucho tus puntos, así que me gustaría de verdad seguir con este tipo de conversaciones y seguir teniendo estas discusiones en el canal. Perfecto, entonces coordinemos por correo como lo habíamos hecho antes. Tú me dices cuándo puedes y yo te voy a decir cuándo puedo yo igual. Me gusta también mucho la conversación. Antes de eso, entonces me gustaría cerrar el programa más que nada discutiendo si es que estás de acuerdo con mis puntos o si te gustaría agregar algo más o dejamos la conversación hasta acá y nos vemos la próxima semana. Solamente me gustaría agregar que el argumento del Kalam no es en absoluto incluye una presunción de cuál es la intención de Dios o de lo que sea que llamamos la causa del universo al crear el universo. Creo que si tú dices, por ejemplo, pero tú me dices, pero Alexander, el Kalam no nos lleva al Dios cristiano, o sea, yo estoy de acuerdo, el Kalam en absoluto no lleva al Dios cristiano, y la única forma en que nosotros podríamos creer que el Kalam nos lleva al Dios cristiano es si nosotros confundimos el Kalam con el argumento del relojero de William Paley, que la complejidad e intrincidad específica del universo no lleva a un creador inteligente. Nosotros si confundimos esos dos argumentos, yo creo que a eso nos llevaría que la presunción de que el Kalam nos lleva al Dios cristiano. Pero Perfecto. no es al Dios cristiano al que yo estoy argumentando. Yo creo en el Dios cristiano, yo soy cristiano, pero si uso el argumento del Kalam es solamente para ver si es posible que el universo haya sido creado por una mente, sea que esa mente se preocupe por el universo o no. Maravilloso. Esa es una cuestión que nosotros tenemos que resolver después. Muy bien, lo veremos en el próximo episodio. Yo voy a cerrar diciendo que rechazo desde la premisa 1 del Kalam, la rechazo absolutamente todas, pero aunque estas fuesen reales, aún así el universo lo veo mucho más caótico y por lo tanto creo que un accidente o un dios que no se preocupa de nada y simplemente se reventó un barro gigante o se arrojó un pedo gigante para crear todo el universo es mucho más factible que el dios cristiano o un dios pensante capaz de crear este universo. Pero eso obviamente lo veremos la próxima semana. Muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias Alexander por estar acá y nos veremos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias por invitarme. In the Bible signs, taking up serpents and drinking strychnine. I believe in the Bible signs.